Consecuentemente, cuando el fluido se mueve por la tubería, ¿sí?, aparece la fricción, capa límite hidrodinámica, gradiente de velocidades, ¿sí? Pero claro, esta fricción en definitiva no es más que una pérdida, o como está puesto ahí, disipación interna irreversible de energía mecánica. Y ustedes saben que la fricción en definitiva es una conversión de una energía mecánica en energía técnica. En la física ustedes muchas veces han dicho esto, ¿no es cierto? La fricción que yo estoy ocasionando cuando froto mi mano con mi camisa, eso es fricción. Y a la larga ustedes sienten el efecto neto que es que se genera energía calórica. Aquí ocurre lo mismo, ¿sí? Hay una disipación interna irreversible de energía mecánica y energía térmica. Eso es la famosa fricción. Y a la larga, lo que me está diciendo es que esta pérdida por fricción es el trabajo irreversible para vencer a las fuerzas intermoleculares entre elementos de fluido bajo condiciones dinámicas. Y ustedes ya entendieron, está enmarcado por una condición de no equilibrio. Entonces aquí es este trabajo irreversible para vencer las fuerzas intermoleculares entre los elementos de fluido. Las famosas capas, ¿no es cierto?, que se están desplazando unas respecto de otras. La energía irreversible asociada a la separación del equilibrio, extraída como energía mecánica que se convierte en energía térmica, famoso de efecto. Entonces, a la larga, estamos hablando de pérdida irreversible de energía mecánica que se convierte en energía calórica. Pero claro, no vayamos a pensar de que esta conversión de energía mecánica en energía calórica es de tal magnitud o de tal intensidad que va a modificar sustancialmente la temperatura del fluido. Eso nunca va a pasar. Hay fricción, ¿sí? Hay esta conversión de energía mecánica en energía calórica, pero no es de tal magnitud que modifique significativamente la temperatura del fluido. Jamás van a ver que cuando el fluido se mueva por la tubería, ustedes físicamente puedan medir un incremento de temperaturas de 1 grado, 2 grados, 5 grados, 20 grados. Eso nunca va a pasar. ¿Sí? De alguna forma, esto está en el ámbito molecular, atómico, que difícilmente se va a trasladar en algo perceptible. Pero, nuevamente, la presión, ¿no es cierto?, hace que se genere calor, energía, se libere, se disipe calor de forma irreversible, pero repito, no tiene tanto impacto o tanto alcance para que finalmente se modifique apreciablemente la temperatura del fluido. Desde el balance de energía, la interpretación de este término es la energía disipada en efectos irreversibles. Desde el balance de cantidad de movimiento está relacionada con el esfuerzo cortante sobre la tubería y por tanto el trabajo a realizar para vencer la resistencia. Entonces tenemos dos interpretaciones. Uno desde la parte termodinámica, y lo que hicimos de ayer. Como ustedes se dieron cuenta, es básicamente esta energía irreversible que se asocia un poco con el no equilibrio, que la juntamos con otras variables termodinámicas y nos permitió llegar a la ecuación general de la fuerza. Pero, desde el punto de vista de transferencia, transporte de cantidad de movimiento, es el esfuerzo cortante, ¿sí?, que está apareciendo, que está presente ahí y que es necesario para vencer la resistencia. ¿Sí? Porque a la larga, ¿sí?, la interpretación que un poco les daba es que en la superficie, ¿qué pasa? Que el fluido se está deteniendo. Es como que yo aplique un esfuerzo cortante para inmovilizar el fluido. Pero también le podemos dar la vuelta a esa interpretación. Y de alguna forma también es el esfuerzo cortante que tengo que aplicarle al fluido para que forzar su movilidad. En la superficie está detenido. Tengo que aplicar un esfuerzo cortante para inducir ese movimiento, para vencer esa resistencia.
¿Sí? Entonces, vamos a entrar en detalle y ver cómo nosotros podemos calcular esta fricción que necesitamos tomar en cuenta y darle al fluido para que pueda llegar a su destino final. Porque repito, si yo quiero movilizar un fluido desde un punto 1 a un punto 2 a través de una tubería, la fricción va a estar presente ahí. Y tengo que tomar en cuenta esa energía que se va a disipar de forma irreversible. Porque para que llegue a su destino final, debo de compensar esa energía irreversible que se va a perder. Porque como les decía, si no tiene esa energía, simplemente el fluido no va a llegar. ¿Sí? Es el equivalente, no sé, me invento. Quieren viajar, no sé, desde Ambato hasta Quito. Para llegar acá necesitan pagar los peajes. Si no pagan el peaje no pueden llegar. Tienen que tomar en cuenta parte del dinero que necesitan para cargar combustible. Necesitan que un presupuesto adicional para pagar los peajes. No únicamente pagando el combustible van a llegar. ¿Por qué? Porque el peaje tiene un costo. Y necesitan ese valor para pagar el peaje. Si no, no llegan. Algo similar es acá. Necesito saber cuánta fricción representa el recorrido para que llegue a su destino final y energéticamente saber que necesito darle esa energía para vencer la fricción. En caso contrario, el fluido no va a llegar a su destino. ¿Sí? Entonces, para que podamos analizar y ver cómo podemos cuantificar esta fricción, vamos a aplicar la ecuación general de Bernoulli, la ecuación que ya obtuvimos anteriormente. ¿Sí? En un sistema de tuberías puede ser extremadamente complicado, puede tener una bomba, cambios de dirección, contracciones, expansiones, lo que fuese. Lo que yo voy a hacer, ¿sí?, es aplicar la lógica de un balance. Yo puedo aplicar un balance global a todo el sistema o puedo aislar un componente de este sistema, el que tal vez mejor se preste al propósito que yo quiero un poco ahora analizar. ¿Qué es lo que me interesa a mí conocer y cuantificar? La fricción. ¿En dónde? En una tubería. Entonces, lo que yo voy a hacer es aislar un segmento de tubería que facilite el análisis y que tal vez concentre únicamente el efecto neto de fricción en esa tubería. Entonces, lo que yo voy a hacer es aislar, tomar en cuenta un segmento de tubería, ¿sí?, en torno al cual voy a aplicar la ecuación general de Bernoulli. Entonces, en esta tubería, obviamente que voy a tener un punto 1, un punto 2, el punto inicial, el punto final, porque la lógica de la ecuación de Bernoulli es que siempre hace un balance energético entre el punto 1 y el punto 2. Condición inicial, condición final. La ecuación de Bernoulli tiene ese tinte y un enfoque termodinámico, en el cual ustedes, ¿no es cierto?, hacen un balance tomando en cuenta estado final, estado inicial, punto 1, punto 2. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, porque la ecuación de Bernoulli hace un balance energético y considera o quiere analizar, ¿no es cierto?, las distintas formas de energía cuando el fluido va de punto 1 a punto 2. Y lo que yo he hecho es reducir el alcance del balance de forma tal que involucre únicamente a un segmento de tubería. Y aquí un poco ustedes podrán ver lo que les decía el día de ayer. Ustedes, chicos, cuando trabajen en este tipo de problemas, ustedes complican o dificultan o facilitan o ayudan en la solución del problema. ¿Cómo? Fijando punto 1 y punto 2. Aquí no hay una regla general. Aquí ustedes están en total libertad de establecer dónde está punto 1 y dónde está punto 2. Y entre punto 1 y punto 2 pueden aplicar la ecuación general de Bernoulli.
La idea es ver únicamente el efecto de qué, de fricción en la tubería. Por eso, aquí he aislado un segmento de tubería en torno al cual voy a aplicar la ecuación que nos dio. Esta tubería presenta un único diámetro y presenta cierta longitud. ¿Sí? Entonces, es un segmento de tubería que tiene un diámetro D y tiene una longitud L, y el fluido se está moviendo a través de este segmento de tubería L. Entre 1 y 2, parte de 1 y llega a 2. ¿Por qué me interesa únicamente cuantificar que la fricción que experimenta el fluido cuando se mueve por esta tubería? Luego, escribo la ecuación general. La escribo si ustedes quieren completa, porque este es mi punto de partida, la ecuación general de Bernoulli, con todos sus términos. Sin embargo, esta ecuación tiene que aplicarse a la tubería en torno a la cual voy a analizar qué es lo que está pasando. Al ser una tubería, aquí ya no le pongo sumatoria, porque es una única tubería. En esta tubería solo me interesa el efecto de que de la fricción en la tubería no tiene accesorios. Puede que acá, más adelante, o luego de lo que yo aislé estén accesorios, pero yo delimité el alcance de mi sistema únicamente en torno a la tubería, y aquí, en este alcance de mi sistema, no existen accesorios, por lo tanto, esto es cero. Como ustedes se dan cuenta, en mi sistema completo había muchos accesorios, muchas tuberías, aislé solo un segmento de tubería. Cuando yo definí el alcance de mi sistema, excluía la bomba, aquí no hay bomba. Por lo tanto, cuando yo planteé mi balance, el término de la bomba no existe, cero. ¿Qué más va a pasar? Que si el diámetro de la tubería es único, por continuidad el caudal es constante, consecuentemente la velocidad entre punto 1 y punto 2 es la misma, por lo tanto esto es cero. Cuando yo aislé mi tubería, tuve la precaución de que sea un segmento de tubería horizontal, que no tenga desnivel entre punto 1 y punto 2. ¿Qué consigo con eso? Que este término también sea así. Entonces, estoy cumpliendo con el propósito, que era que analizar el efecto neto de qué, de la fricción en la tubería. Es lo único que me interesa conocer, cuantificarlo. Esto no lo puedo omitir. ¿Por qué? Porque cuando el fluido se mueve por efecto de fricción, ¿qué pasa? Pierde presión. Entonces, esto, imposible, cuidado con que me vayan a decir que como es una tubería sencilla, simple, al igual que la velocidad de las presiones son idénticas, eso es imposible. Siempre cuando el fluido se mueve por una tubería pierde presión. Mucha, poca, lo que no importa es el valor, lo importante es que la fricción genera el efecto de pérdida de presión. ¿Sí? Al menos en este escenario en donde yo estoy aislando la tubería, aquí hay una presión, aquí hay otra, y específicamente la presión aquí en el punto 1 es mayor que la presión en el punto 2, porque conforme se mueve el fluido, hay más fricción que se genera, y mientras más fricción exista, tiene un efecto en que la presión va disminuyendo en mayor medida. Es justamente lo que yo puedo ver aquí. Aquí esencialmente me está diciendo que la fricción en la tubería es consecuencia, o la puedo determinar como P1 menos P2 sobre densidad. Entonces, por lo pronto, incluso esto les puede servir cuando ustedes hagan la práctica de laboratorio o trabajen, no sé, en el diseño, en el análisis de tuberías.
Ustedes ya mediante esto o esta ecuación ya pueden saber o medir y cuantificar el efecto neto de la fricción en el sistema. ¿Cómo? Si yo aíslo este segmento de tubería y estoy en capacidad de medir presión 1, presión 2, aplico esta ecuación y ya conozco cuánto representa la fricción que experimenta el fluido cuando se mueve a través de este segmento de tubería de diámetro L y longitud L. ¿Sí? Sin embargo, chicos, ya vamos a ver más adelante, hacer un análisis más profundo, pero como yo estoy escribiendo la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Siempre recuerden que cuando ustedes utilizan, manipulan ecuaciones o hacen balances, en definitiva, deben de tener precaución en cuanto a qué unidades. Y si yo estoy escribiendo esta ecuación, se supone que si tiene varios sumandos, varios términos, cada término que se está sumando en la ecuación tiene la misma unidad. Consecuentemente, ¿qué unidad tenemos ahí en esa ecuación? Fácil de verlo, si estoy escribiendo simplemente como H2 menos H1, que significa diferencia de posiciones, eso es longitud. Por lo tanto, cada término de la ecuación de Bernoulli, si está escrita así, tiene unidades de longitud. Por lo tanto, esa fricción, ese HF que está representado ahí, tiene unidades de longitud. Lo cual es fácil de ver. ¿Por qué? Porque si yo recuerdo, a nivel de la física, de la estática, yo puedo calcular la presión que soporta un punto por debajo del nivel de un líquido como densidad, gravedad, carga hidrostática, que es justo lo que ustedes tienen ahí. Presión dividido para densidad, gravedad. Eso que representa una carga. Y a veces, ¿sí?, puede ser engañosa la ecuación de Bernoulli, porque sí, es fácil de verla, pero muchas de las veces yo puedo escribirla de distintas formas equivalentes, pero esas distintas formas significan que distintas o diferentes unidades. Una es que cada término, la unidad predominante en la ecuación de Bernoulli está en que longitud, y eso significa carga, columna de líquido que está siendo utilizado, o columna de líquido que se está moviendo por la tubería. Otra que se puede derivar, yo puedo también utilizar ¿qué? Presiones. Es fácil de ver que si yo multiplico cada término de la ecuación de Bernoulli por densidad de gravedad, ya la unidad predominante es que presión. Otra forma, también de las más útiles, habituales, es que yo represente lo que a mí me interesa, energía. Energía, ¿por qué? Porque es un balance energético. Sin embargo, ¿sí?, es difícil que yo refleje energía neta en cada término, porque yo necesariamente estoy manipulando un líquido, un fluido que se mueve, que tiene una masa, que tiene un volumen. Por eso, ¿sí?, yo expreso o puedo utilizar como unidad predominante en la ecuación energía por unidad de masa, energía específica. Entonces son las tres formas habituales en las que se puede manipular y expresar la ecuación de Bernoulli. Columna de líquido, ¿de quién? De líquido que se mueve por la tubería. Presión o energía por unidad de masa. No descarto que existan otras más. Todo es cuestión de que de hacer un análisis dimensional. Pero bajo esta lógica, como les decía, escrita de esta forma, aquí tengo longitud como unidad predominante. Columna de líquido, ¿de cuál? De líquido que está movilizándose por la tubería. Y a la larga, si hablo de columna, es equivalente a presión. ¿Por qué? Porque la carga hidrostática genera una presión en un punto, ¿no es cierto? Por eso, de alguna forma, lo uno es igual al otro. Aquí ustedes pueden ver esto: densidad de gravedad, columna de líquido, carga hidrostática, presión. No hace falta que les diga cuidado con unidades. Coherencia en cuanto a unidades. Unidades de la misma naturaleza, del mismo tipo. No vayan a combinar atmósferas y trabajar la densidad en kilogramos por metro cúbico. No son compatibles.
Si cometen esos errores, chicos, percátense del error, corrijan el error. Porque si yo encuentro un error en unidades, no me importa lo que hagan a continuación, porque hasta ahí llegaron. ¿Sí? Se supone que ya pasaron cálculos básicos, en donde saben unidades, presión,